Vamos a ver hoy específicamente qué nos aporta la manometría de alta resolución sobre lo que muchos de ustedes ya deben conocer, que es la manometría convencional. Voy a poner aquí al lado mío ya. Eso es. Bien. ¿Cómo vamos a hacer para interpretar un trazado de manometría de alta? Se produce la relajación detrás del trago. A este nivel, ¿cómo vamos a dar la peristalsis a lo largo del cuerpo y la relajación a nivel del esfínter esofágico inferior? Cuando lo vemos comparado y superpuesto con una videodeglución, vemos el tránsito del bolo como este es precedido de la onda peristáltica. Viene la onda peristáltica, la relajación, entonces el bolo pasa. Y entonces podemos ver en lo que es un trazado de manometría convencional, cómo aquí se da la peristalsis y en una calasia tenemos una actividad simultánea con ausencia de relajación. ¿Y cómo vemos esto en la manometría convencional? Bien, acá ven, este es el nivel del esfínter, acá ven las ondas peristálticas y la relajación del esfínter esofágico inferior ante la deglución. La dirección es orocecal y la peristalsis se da de esta manera. Entonces, vemos cómo se relaja el esfínter esofágico inferior. ¿Qué es lo que sucede en acalasia? En acalasia vemos que estas dos líneas están mostrándome el nivel del esfínter. ¿Y qué sucede? Este esfínter no relaja. ¿Por qué? Porque hay un nadir mayor de 8 milímetros de mercurio. Vemos que realmente este esfínter esofágico inferior no relajó. Y además, vemos la diferencia cuando sí relaja y vemos la peristalsis del cuerpo, que en ese momento, con la manometría convencional, hablábamos de ondas simultáneas. Muy bien. Si recordamos un poco lo que charlamos ayer con respecto a la fisiopatología de la acalasia, veíamos que normalmente teníamos toda una parte de una vía inhibitoria, una vía excitatoria colinérgica y la acción de la célula muscular lisa. Se producía la deglución, teníamos la peristalsis y la relajación. Cuando pierdo la vía inhibitoria, me queda solo la excitatoria. Pero si recuerdan lo que hablamos ayer, que en el trayecto del músculo liso tenemos un gradiente neuronal, no son motoneuronas secuenciales, sino que es un gradiente neuronal, vamos a tener una estimulación solamente colinérgica simultánea, como lo vemos aquí, y una ausencia de relajación del esfínter con un esfínter hipertónico. Cuando perdemos todas las neuronas, ¿qué nos queda? Nos queda la actividad de las cadenas livianas de miosina que están en la célula muscular lisa. Ese estado de tono, de semicontracción permanente que ofrece el esfínter esofágico inferior, por eso tenemos una obstrucción a la salida del flujo. Muy bien. Clásicamente, allá por el 2001, Speckler y Castell dieron las clasificaciones de las anormalidades en la motilidad esofágica. Y en resumidas cuentas era, o tenía una inadecuada relajación del esfínter esofágico inferior, por ejemplo, acalasia, o desorden atípico de la relajación, así se llamaba en ese momento, o tenía una contracción incoordinada, que era el espasmo esofágico difuso, o un cuadro de hipercontracción. En ese momento hablábamos de nutcracker o de esfínter esofágico inferior hipertensivo aislado, o tenía una hipocontracción, que era la peristalsis inefectiva. Bien. Y la manometría de alta resolución, ¿a dónde vino a traer luz? ¿Qué nos aportó? Bien, primero sepamos
que en la manometría de alta resolución, la manera más fácil de interpretarla es, imaginemos que estamos hablando de un volcán. Los colores rojos, que es la lava, son las presiones más altas y lo celestito, las presiones más bajas, que es el mar. De esa manera no nos vamos a olvidar nunca. Y entonces, cuando utilizamos, en este caso, un catéter de perfusión de agua de 24 canales, podemos ver estas imágenes. Por interpolación entre sensores adyacentes, la presión intraluminal se va a convertir en un continuo espacial como si fueran parcelas topográficas de presión en lugar de liñitas de trazado. De esta manera, la magnitud de la presión va a estar indicada por esa intensidad de color que yo les hablaba en la imagen del volcán. Colores fríos, baja presión, celestitos, azules. Colores cálidos, es decir, rojo, naranja, son colores que van a representar alta presión. Muy bien, acá podemos ver una al lado de la otra una manometría normal. Primero una manometría de alta resolución y una manometría convencional. Vean que no es muy difícil para aquel que vio por primera vez o estudió o trabajó con los equipos de manometría convencional, es muy fácil adaptarse a la manometría de alta resolución. Pero realmente el que empieza aprendiendo con alta resolución, lo aprende rapidísimo porque la imagen es muy intuitiva. Entonces vemos aquí, este es el esfínter esofágico inferior y sería esto de aquí. Acá vemos la relajación del esfínter esofágico superior. Acá vemos la relajación en el momento de la deglución. Vemos la zona de transición. ¿Se acuerdan que hablábamos que había una zona de transición entre lo que es la musculatura estriada y el músculo liso? Bueno, acá también lo ve. Cuando hacíamos manometrías convencionales siempre veíamos que en esa zona las ondas eran mucho más bajitas. Bien, después vemos el cuerpo y la fuerza, y acá vemos las ondas peristálticas, vemos la relajación del esfínter y aquí vemos la relajación del esfínter. Pero vamos a ver que tenemos muchas más cosas para ver. Vamos a ver. La manometría esofágica de alta resolución por perfusión, con un catéter de perfusión, registra los cambios de presión del esófago de forma simultánea, con 15 sensores que van a estar dispuestos longitudinalmente. De los 24, 15 están separados de a 2 centímetros. Y miren esto, hay 9 sensores que se comportan como si tuviéramos un slip, ¿no? Y son 9 sensores elípticos. De esos 24, estos 9 sensores que tiene la sonda están posicionados cada 0,5 centímetros. Son los sensores que están del número 15 al número 23. Bien, ¿y qué vamos a ver? Miren esto, podemos ver, ya dijimos, la relajación del esfínter superior, la contracción faríngea, la zona de transición, la peristalsis, la relajación del esfínter esofágico inferior y una cosa muy importante que es la crura diafragmática. Antes no podíamos ver la crura con la manometría convencional, ahora sí. Si se sumara la impedanciometría, podríamos ver también entonces el tránsito del bolo. Y fíjense esto, el poder ver la crura nos ha hecho cambiar la forma, ¿no? Cambiar la forma de expresarnos, porque no solo hablamos de un esfínter que puede ser competente o no, hablamos de una zona, de la unión gastroesofágica. Vamos a ver cómo cambió este concepto, porque ya no es solamente el esfínter, es toda la crura lo importante. Vamos a estar dándole la mano a los cirujanos que siempre han hecho mucho hincapié en el funcionamiento de la crura. Y bueno, ¿cómo se hacen las mediciones? Vamos a comparar las mediciones para poder entender un poquito lo que veíamos en la manometría convencional para aquellos que se han iniciado hace muchos años con la manometría convencional y qué es lo que medimos con la manometría de alta resolución.
Bien, el esfínter esofágico inferior, en la manometría convencional veíamos que la relajación se veía durante el acto deglutorio. Normal era cuando la relajación era completa y si tenía un nadir menor de 8. Entonces, de esta manera veíamos la relajación del esfínter. Perfecto. En la manometría de alta resolución, vamos a hablar de una integral de presión, de relajación, que van a ver es mucho más precisa. Y les voy a decir, los valores son menos de 15 para el solid state y menos de 18.8 para el catéter de perfusión. Fíjense una cosa, nosotros vamos a medir en esta zona, que sería la zona de la unión gastroesofágica, el valor promedio más bajo por 4 segundos, que puede ser continuos o no, en un periodo de 10 segundos luego de la deglución. ¿Saben qué importante que es esto? Porque nosotros con la manometría convencional muchas veces nos preguntábamos, bueno, tocó un punto y relajó un punto, ¿habrá sido suficiente? ¿No habrá sido? Teníamos muchas dudas con respecto a eso. Yo me acuerdo que una vez Smoot vino a Argentina y le preguntábamos, pero con que toque una vez y vea una relajación completa, ¿alcanza? ¿Cuánto tiempo? Nunca nos pudo decir claramente. Con la llegada de la manometría de alta resolución, esto es totalmente claro. Se toman los mejores 4 segundos de esta ventana, de una ventana de 10 segundos. Es mucho más claro, es mucho más preciso. Bien, ¿cómo analizamos el cuerpo? El cuerpo nosotros en la manometría convencional hablábamos de peristalsis, cuando había una progresión de la onda entre los sensores de presión que tenía una velocidad de 2 a 8 centímetros por segundo, siempre orocecal, ¿no? Del esfínter superior al esfínter inferior. Y lo veíamos de esta manera. Bien, ¿qué podemos ver en la manometría de alta resolución? No vemos eso mismo, no lo medimos de la misma manera. Lo que vemos es la latencia distal. ¿Qué es la latencia distal? Cuando nosotros trazamos una línea que continúa toda la actividad, es decir, el sentido de orientación de la peristalsis, vemos un punto de desaceleración contráctil que es cuando ingresa la ámpula, desde la deglución hasta este punto de desaceleración contráctil es el tiempo de latencia distal. Acá podemos decir si las ondas son prematuras o no. ¿Y qué pasa con el vigor? Con el vigor, sí, nosotros en la manometría convencional hablábamos que la amplitud de la onda sería como el vigor y decíamos que de 30 a 180 eran los valores, entre comillas, normales, más de 180 hablábamos de nutcracker, milímetros de mercurio. Acá se habla también de una integral, el DCI, que es la integral contráctil, que va de 450 a 8000, pero fíjense, es milímetros de mercurio por segundo por centímetro. Me está hablando de toda una integral de contracción que habla de una medición en un plot que es mayor de 20 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a ir viendo paso por paso y cuando hablamos de la unión esófago-gástrica, hablamos de crura, de esfínter esofágico inferior. Y la presión de reposo con los sensores colocados cada 0,5 centímetros, ven que nosotros en la manometría convencional teníamos 4 o 6 canales de perfusión. Acá tenemos 24 y solamente 9 en la zona del esfínter. Vamos a obtener datos en el trazado en reposo de 3 ciclos respiratorios. Como ven acá, 1, 2, 3 ciclos respiratorios. Vamos a medirla y vamos a poder ver el punto de inversión respiratoria.
y la presión de reposo va entre 10 y 45 milímetros de mercurio. También podemos medir con la herramienta del área, formar una ventana cuyos límites serían el límite inferior, vamos a ver el borde distal de la unión gastroesofágica, el borde superior es el proximal y la duración los 3 ciclos por segundo. Y la tipo 1 es cuando coinciden crura con esfínter esofágico inferior. ¿Y acá qué pasó? Acá vemos cómo se van separando el esfínter de la crura, el esfínter de la crura, en cada movimiento inspiratorio y expiratorio. Esta es la unión gastroesofágica tipo 2. Y acá, bueno, acá se separó muchísimo más. La tipo 2, estábamos hablando de una separación de menos de 3 centímetros. Acá no. Acá puedo tener una separación de más de 3 centímetros. Por ejemplo, acá tengo 5,7 centímetros. Y vamos a ver que podemos dividirla en tipo 3A o tipo 3B. La tipo 3A tengo el punto de inversión respiratoria cercana a la crura. La tipo 3B, el punto de inversión respiratoria está más para el lado del esfínter esofágico inferior. Muy bien. ¿Cómo vamos a medir la relajación de esta unión gastroesofágica? El valor normal para la manometría de alta resolución por perfusión del IRP, o esta integral de relajación, es menos de 18,8. Esta es la presión promedio más baja de la unión esófago-gástrica durante 4 segundos, continuos o no, en una ventana de 10 segundos post-deglutorio. Entonces, a ver, vamos a crear el movimiento, vamos a marcar dónde comienza la deglución. Ahí comenzó la deglución. Bien, ahora marcamos una ventana desde el borde superior del esfínter hasta donde termina la unión gastroesofágica. Este es el borde de la crura, lo vemos. Y entonces, ¿qué va a elegir la máquina? Porque esto nos lo va a dar la máquina. En estos 10 segundos va a elegir los mejores 4 segundos. Pueden estar pegados o pueden estar separados. Y ahí me va a dar el IRP, que es la capacidad de relajar de esta unión esófago-gástrica cuando el bolo pasa del esófago a el estómago. Bien, ¿qué es el DCI? El DCI es la integral de contracción distal, y entonces mide el vigor de la contracción peristáltica del esófago. Y es amplitud por duración por longitud de la contracción del esófago distal. Con la herramienta del área, en general, es como marcamos todo. Aquí, con la herramienta del área, que va a estar en la regla por encima de la tela de los trazados, y van a ver que los límites, el lateral izquierdo es el borde lateral del contorno isobárico 20. Contorno isobárico 20. Este es el contorno isobárico 20, ¿va? Y es este que me está marcando acá. Esto es un contorno isobárico 20, en verdecito clarito. Cuando voy a hablar del contorno isobárico 30, me estoy acercando más a la parte más rojita, es un naranjita, es este que está acá. Pero aquí, para el DCI, voy a hablar de contornos isobáricos de 20 milímetros de mercurio. El borde inferior es el borde proximal de la unión esófago-gástrica, el borde superior es el borde del break, de la separación, del salto, que en este caso, como verán, a ver, aquí tengo el puntero, no hay, es cero este break. Y el derecho es también el borde hacia el final. Después vamos a hablar que para Chicago 3, esta ventanita cambia y se puede llegar a extender para tomar y medir parte del vigor que está incluido en la unión esófago-gástrica, pero ya veremos. Por ahora veamos lo básico. ¿Cómo
mido el punto de desaceleración contráctil. Bien, el punto de desaceleración contráctil es el punto de inflexión del frente de velocidad de propagación, que es esta orientación que me da hacia acá, que es la orientación hacia la dirección en donde va la peristalsis, de la onda en el esófago, es decir, cuando hay una inflexión y cuando corta, establecido como el punto isobárico de 30 milímetros de mercurio, no es de 20 ya, en el que la velocidad de propagación va disminuyendo, localizando la ámpula o ampolla epifrénica. Es decir, este punto de desaceleración contráctil va a estar en el plot de 30 milímetros de mercurio. ¿Y cómo lo vamos a ver? La forma de localizarlo se lo encuentra trazando una línea por encima del borde proximal de la unión esófago-gástrica y otra hasta un máximo de 3 centímetros. Entre esta línea blanca y esta línea blanca solo hay 3 centímetros y el punto de inflexión lo vamos a ver aquí. Ahí hay 3 centímetros y ese es el punto de desaceleración contráctil. No es difícil si recordamos los reparos. Nuevamente, la primera línea es por encima del borde proximal de la unión esófago-gástrica, esta. La segunda línea, 3 centímetros por arriba. Acá vamos a medir 3 centímetros. Y ahí vemos dónde se desacelera y dónde hay un punto de inflexión. Ese es el punto de desaceleración. Perfecto. Este punto de desaceleración contráctil lo podemos ver en distintas posiciones, pero fíjense, si nosotros tomamos en cuenta la ventanita de los 3 centímetros, nos damos cuenta que el punto de desaceleración contráctil es acá. A veces, si no tomamos en cuenta que tiene que ser hasta 3 centímetros por arriba del borde superior de la unión esófago-gástrica, podemos cometer el error de decir, bueno, este es el punto de desaceleración contráctil. No, no es, porque uno piensa, bueno, acá vi que hubo un punto de inflexión. No, es acá abajo. Y acá pasaría lo mismo, porque digo, bueno, esta es acá parece que hay un cambio, ¿no? Una desaceleración. Pero fíjense, si yo la marco acá, lo que es, entonces, lo que tenemos que ver es siempre medir esta ventanita. Si uno sigue los parámetros es muy fácil medir. Entonces, tomar en cuenta esto. Y ojo que cuando tenemos una presurización segmentaria, acá no lo vamos a hacer frente al plot de 20. Fíjense que este es el plot de 20. Este naranjita es el plot de 30 y acá está el punto de desaceleración. No nos equivoquemos, no está en el plot de 20, está en el plot de 30. ¿Ok? Bueno, esos son los pequeños detalles a tomar en cuenta para ubicar el punto de desaceleración contráctil. Bien, ¿cómo mido entonces la latencia distal? La latencia distal mide el tiempo de propagación de la onda contráctil y me va a permitir dividir en ondas prematuras de ondas con una propagación normal. El valor tiene que ser mayor de 4,5 segundos. La herramienta del área para formar una L va a ser la que me va a permitir, primero tengo que marcar el movimiento de la deglución. Perfecto. Ahí empezó la deglución, bien. Y luego el punto de desaceleración contráctil, ¿bien? Y entonces ahí voy a tener la latencia distal. Perfecto. ¿Cómo mido el break? El break o la separación que hay entre lo que es músculo estriado de músculo liso, esta sería la zona de transición y a veces tenemos break grandes, pero hay una diferencia entre Chicago 2.0 y 3.0. En Chicago 2.0 se tomaban breaks que podían ir de 2 a 5 centímetros
Y acá no, se toma claramente. Cuando un break es importante porque es una diferencia mayor de 5 centímetros y ese sería patológico. Si es menor de 5 centímetros, como dice aquí, es totalmente normal. Entonces, el borde inferior es el borde proximal del cuerpo distal y el borde superior es el borde distal del cuerpo proximal, siempre en un contorno isobárico de 20 milímetros de mercurio. Bien, vamos a ver ahora los patrones de presurización intravenosa. Bueno, como verán, todo esto hace a que aprendamos cómo manejar las mediciones. Esto va a estar por un tiempo colgado, así que lo van a poder ver y volver a ver para ir estudiando. Parecen muchos datos, pero después uno se sistematiza y al ir repitiéndolos no se va haciendo tan complicado. Uno se sistematiza y les aseguro que las imágenes, cuando uno aprende a verlas, rápidamente dice, bueno, esto a grandes rasgos parece normal. Esto a grandes rasgos es una calacia y después empieza a hacer las mediciones y tal cual. Entonces, no nos asustemos. Por ahora estoy dando todos los datos de cómo tenemos que aprender a medir. Bueno, la presurización. En un contorno isobárico acá es de 30. Bien, esto es normal. Perfecto. Pero cuando yo tengo una presurización panesofágica, ven que es totalmente distinta, digo que esta es una presurización panesofágica y ya vamos a ver que esto se relaciona con la calacia tipo 2. Y acá veo una presurización compartimentalizada a nivel de la unión esófago-gástrica. Bien, siempre en un contorno isobárico de 30. Bien, esfínter esofágico superior. Bien, esfínter esofágico superior, la media de reposo va de 29 a 65 milímetros de mercurio y también los datos los obtenemos durante 3 ciclos respiratorios. Muy bien, las indicaciones para la manometría esofágica son claras. Ya el ACA en la Escuela Gastroenterológica Americana en 2005 había dado las indicaciones para el estudio, el pedir estudios funcionales digestivos. Miren cuánto hace, estamos hablando 15 años atrás. Salieron en el 2017 nuevas recomendaciones y son recomendaciones totalmente definidas. Primero, no nos debemos olvidar, pero ya en el 2005, que se está diciendo la importancia de realizar una manometría en adultos, recuerdo porque ayer hablamos de todo esto, en adultos antes de la colocación de una sonda de pH o de pH impedanciometría, porque si no, no ubicamos bien el esfínter. Evaluación de disfagia y exclusión de acalasia antes de un Nissen eran para el 2005, pero fíjense todo lo que se suma en el 2017, y ya de esto estamos hablando 3 años atrás. Evaluación de síntomas esofágicos inexplicables. Colocación precisa de las sondas de pH o pH impedancio. Evaluación de la función peristáltica antes de una cirugía. No puede ir un paciente a cirugía, y esto en ningún caso, sin tener una manometría de esófago. No, ni un Nissen ni una miotomía puede hacerse o realizarse sin haber estudiado previamente ese esófago, porque sería terrible en una esclerodermia hacer un Nissen 360 o hacer un Nissen en un paciente con acalasia. Los dos extremos, uno le voy a producir una obstrucción y al otro más toda obstrucción todavía. Entonces, fíjense qué importante que es esto. Cuando yo les digo en esclerodermia es que seguramente haré un floppy Nissen o iré viendo. ¿Por qué? Porque tengo una peristalsis total, ese cuerpo no responde. Es una bolsita, porque es el efector, la célula muscular lisa la que está destruida. Entonces, no es la inervación, es la célula muscular que no responde, por lo tanto, le dé lo que le dé,
va a estar atónico totalmente ese cuerpo. Y encima, si yo le cierro todo, va a quedar todo ahí y no va a poder bajar. Entonces, ahí voy a tener que hacer un floppy Nissen si es que lo tengo que hacer. Y en una calasia es una aberración, es que el paciente compre una complicación y los problemas legales posteriores. Si ustedes están en duda en sus lugares de trabajo, porque esto también muchas veces se pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para que en mi lugar de trabajo entiendan, o la prepaga o el gerenciador, que entienda por qué razón estoy pidiendo un estudio funcional digestivo? Bueno, ya el Colegio Americano está reconociendo que hay patologías específicas o situaciones específicas en donde hay que pedir sí o sí manometría para definir conducta. Definir conducta. Los reumatólogos cada vez más me mandan a estudiar pacientes con esclerodermia a ver si ya tienen compromiso o no de tubo digestivo, responder bien ese trasplante, y el seguimiento de la calasia después de la terapia. Muy bien. Muchas gracias y vamos a pasar a la próxima. Voy a tratar de compartir con ustedes la segunda. Vamos a ver, hoy les cuento que vamos a hacer la misma metodología de ayer. Voy a dar esta primer parte de la clasificación de Chicago y después vamos a tomar un descanso de 10, 15 minutos para poder estirar las piernas, tomar un cafecito y volver a comunicarnos. Vamos a decirles la hora exacta en la que nos vamos a volver a comunicar con ustedes. Y voy a comenzar esta primera parte con el desarrollo de la clasificación de Chicago versión 3.0, que es la última versión. Bien, esta clasificación de los trastornos motores me divide en acalasia y obstrucción al flujo de la unión gastroesofágica, desórdenes mayores de la peristalsis y desórdenes menores. Los desórdenes mayores, para recordar, son los que no se encuentran en sujetos normales. Entonces vamos a ver paso a paso y cada uno de estos segmentos. Vamos entonces a la primera parte, acalasia y desórdenes de la obstrucción al flujo de la unión esófago-gástrica. Bien, vamos primero con la acalasia a explicar. Recuerden que en la manometría por perfusión el IRP no es 15 milímetros de mercurio, sino 18.8. Podemos diferenciar, vamos a ver aquí unas pequeñas cosas que quiero que lo vean, es que tengo que tener en todos IRP aumentado, todos tienen el IRP aumentado. 100% de peristalsis, 1 y 2. En la tipo 3, peristalsis que puede ser anormal. Vamos a ver claramente qué pasa con cada una. En la tipo 1, ven que el IRP es mayor de 15 o en este caso 18.8, que no hay actividad peristáltica, no hay ninguna actividad específicamente, no hay presurización, el DCI es menor de 100. Acá estamos hablando, si nosotros pensamos, no sé si recuerdan la clasificación de Malekin la radiológica, cuando nosotros veíamos que el esófago comenzaba a dilatarse, era la tipo 1, la tipo 2 ya estaba más dilatado sin el nivel, y la tipo 3 ya tenía una rodilla, y la tipo 4 era un sigmoides. Bueno, cuando el esófago está vencido, dilatado, que ya no puede luchar, es una acalasia tipo 1.
cuando ya no tiene actividad ni fuerza para luchar contra la obstrucción al flujo porque no relaja la unión gastroesofágica. En una tipo 2 es más una acalasia de más reciente comienzo porque el esófago quiere luchar. Lo que pasa es que seguramente la actividad inhibitoria ya fue destruida. Entonces me queda solamente la excitatoria y la propia del músculo liso, la acción de las cadenas livianas de miocina. Entonces, ¿qué veo? Ausencia de relajación, miren este IRP de 35 y ven una panpresurización con una ausencia de peristalsis. Y en la acalasia tipo 3 van a ver un IRP aumentado, en este caso 25, fíjense que tienen una onda prematura porque tienen una latencia distal menor de 4,5 y pueden tener una peristalsis anómala, porque aquí la onda en realidad es prematura. Fíjense, 11.200 de DCI. Bien, vamos a la acalasia tipo 1. Fíjense, deglución, no hay presurización, no relaja. Bueno, el IRP es mayor de 18.8, el DCI tiene que ser menor de 100, con un 100% de falla peristáltica. Con la herramienta del área puedo medir este DCI. Recuerden que cuando yo tengo una acalasia, no hace falta medir ni el break ni la latencia distal, salvo en la tipo 3. ¿Ok? Acalasia tipo 1 y 2 no mido latencia distal y break no mido ninguna. Acalasia tipo 2 veo una ausencia de relajación y una panpresurización. IRP mayor de 18.8, 100% de falla peristáltica, presurización panesofágica en un plot de 30, y en más de 20% de las degluciones, no hace falta que sean todas, con que lo vea en más del 20%, y la presurización, como les decía, es un contorno isobárico de 30. Repito, no hace falta medir la latencia distal ni el break. Fíjense, acá tuve un chiquito que, un niño Down que, bueno, deglute permanentemente, le cuesta mantener periodos sin deglutir, pero fíjense que acá el chiquito refirió molestia y sensación de opresión y cómo aumentó la contracción del esófago que llevó a un acortamiento. Miren cómo el esfínter estaba a este nivel y el esfínter ya no está a este nivel. Se fue acá arriba con un acortamiento porque las fibras musculares se contrayeron y me produjeron esto que se llama acortamiento esofágico. Esto, en una manometría convencional, hubiésemos dicho el paciente relajó. ¿Por qué? Porque la sonda se hubiese escapado de la zona de medición. Hubiésemos tenido un error diagnóstico. Y miren realmente qué panpresurización y aperistalsis que tiene este muchachito. Es impresionante. Y cómo se acorta el esófago. Bien. Y en la acalasia tipo 3, o espástica, esta fue la peor que tuve, porque tuve un DCI de 39.000. Impresionante. Bueno, 23 de IRP, 3,5, aquí está abajo, chiquitito, la latencia distal. Y bueno, es un contorno isobárico, en este caso, de 20. La forma de medir este DCI es importante. Y ven que tiene que ser una peristalsis que es anormal. Digamos que la visión parece que fuera peristáltica, pero fíjense esto, no. La latencia distal me está marcando que es una onda prematura y que es una onda con una actividad totalmente de lucha contra esta unión esófago-gástrica que no se relaja. Ahora bien, ustedes van a preguntarme, ay, qué difícil porque
¿Cómo diferencio una obstrucción al flujo de esta imagen de acalasia tipo 3? Realmente es para preguntarse, no es tan fácil. Para eso vienen después, y ya vamos a charlar, los test de provocación. En eso nos ayudan mucho. Porque sí, no hay que asustarse, puede haber muchas dudas, pero las imágenes muestran por sí solas y cosa importante es que esta es una clasificación jerárquica, entonces uno tiene que ir mirando paso a paso cada uno de los ítems, siempre mirando primero la unión gastroesofágica, después el vigor y el DCI. Entonces, ahora vamos a hablar de la obstrucción al flujo y ya cerramos y barremos con celestito la clasificación de acalasias. La obstrucción al flujo también tiene un IRP aumentado. ¿Por qué? Porque no pasa, justamente no pasa el líquido, el bolo de un lado al otro. Pero tengo que tener una peristalsis normal, es decir, que no tenga criterios para acalasia, ni tipo 1, ni tipo 2, ni tipo 3. Ahora, puede ser que su etiología sea una acalasia de inicio temprano, puede ser una obstrucción mecánica, puede ser una manifestación de una rigidez de la pared esofágica. Bueno, a ver, desórdenes de obstrucción al flujo de la unión gastroesofágica. Es una nueva patología que surge gracias al análisis de la manometría de alta resolución, porque antes no lo teníamos. ¿Y por qué hay que estudiarla? Porque puede sugerir patologías estructurales o funcionales. Puede ser la manifestación primaria de una acalasia y debo excluir factores secundarios que puedan condicionar esta obstrucción al flujo. La unión gastroesofágica es un complejo muscular integrado, cuyo principal objetivo va a ser la defensa contra el reflujo gastroesofágico. El diafragma contribuye en un 85% de la presión del vector volumen de esta unión, y la importancia de la superposición del esfínter esofágico inferior y de la crura está dada en expiración, vemos que asciende el esófago, y en inspiración desciende, y aquí vemos cómo aumentan los puntos de contacto, como el hiato cierra. Y entonces la fisiología de esta unión gastroesofágica me va a dar el peristaltismo primario y secundario, me va a permitir que el bolo se transmita, permite el pasaje del bolo alimenticio. Pero también tengo que tener la relajación de esta unión gastroesofágica, que sería la crura y el esfínter. Y a su vez necesito generar una presión intrabolo, que está dado por el vigor de esta onda, con un vigor suficiente y necesario para que la contracción peristáltica haga que pase de un lado al otro. En los desórdenes de obstrucción al flujo se definen como la falta de la relajación de la unión esófago-gástrica por un IRP elevado con peristalsis conservada, con evidencia suficiente para no cumplir criterios de acalasia, y lo podemos subdividir en una obstrucción estructural, que pueden ser, miren, todo esto: hernia hiatal, estenosis péptica posquirúrgica, posbanda gástrica. Las evaluaciones posquirúrgicas son muy importantes porque podemos ver esta obstrucción al flujo, siempre pensar en qué es lo que nos pudo pasar después de la cirugía. El anillo de Jackie, membranas esofágicas, obstrucciones malignas o vasculares del esófago distal, la esofagitis eosinofílica, la obstrucción. Y entonces puede haber una ausencia de relajación o una obstrucción mecánica, puede ser funcional o puede ser estructural. Fíjense en esta cómo lucha, y en esta parece que estuviera dando una panpresurización. Bien, acá vemos cómo no relaja y tiene una motilidad totalmente normal. Acá vemos otra, pero con mayor fuerza de lucha. Estos son todos casos que he tenido. Este trabajo es muy interesante porque vieron en una población de 44 sujetos
presentado en el 2016, evaluándolos desde el 2009 al 2013, seguimiento por 6 meses con manometría de alta resolución e impedancia, y vieron que la obstrucción al flujo, tomada como una falta de relajación de la unión esófago-gástrica, veían que tenía mayormente peristalsis intacta y un tránsito esofágico incompleto. Y la dividían en estructural y funcional, y vieron todos sus síntomas, que un 36% tenían disfagia, un 25% regurgitación o pirosis, había un 21% con síntomas atípicos, algunos con dolor torácico y otros con epigastralgia. Pero que la estructural mayormente se asociaba a disfagia, mientras que la funcional mayormente se asociaba a pirosis o regurgitación. Había resolución espontánea en un tercio de estos sujetos. Y en un análisis multivariado vieron que se relacionaba a la resolución espontánea era la presencia de síntomas típicos de reflujo. Entonces hay que considerar, cuando estamos evaluando una obstrucción al flujo, si puede ser una obstrucción estructural o una obstrucción de origen funcional, porque a la estructural de entrada le vamos a tratar de buscar una terapéutica, pero a la funcional más del 36% puede tener una resolución, más de un tercio de los sujetos puede tener una resolución espontánea. En este mismo trabajo que han visto, que los sujetos en donde se abstuvieron de tratamiento, el 92% resolvió, y aquellos que tuvieron que hacerle terapéutica orientada a la obstrucción, o hubo que hacer dilatación endoscópica, o hubo que revertir una cirugía antirreflujo, le respondieron el 100% porque era una obstrucción estructural. La obstrucción estructural va a tratamiento específico. La funcional, esperar a que tenga una resolución espontánea o que se desarrolle, tal vez, una calasia de origen incipiente. Entonces, ¿cuál es la huella dactilar de la unión de la obstrucción al flujo gastroesofágico? Es un nuevo diagnóstico manométrico que vino de la mano de la manometría de alta resolución, con un significado clínico que está esclareciéndose todavía. Faltan identificar posibles predictores de obstrucción estructural o funcional, y si esta última puede ser el inicio, como decíamos, del desarrollo de una calasia. Por ello es fundamental investigar la posible causa subyacente para el manejo adecuado de los pacientes. Bueno,